samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, vamos a dejar la lectura hasta acá y vamos a mirar varias cosas rotas que encontramos en esta porción de la mujer samaritana. Varias cosas rotas. Miramos la primera. Versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fíjense, me dice que el micrófono, acá. ¿Qué dice don Jorge? Que hable más fuerte. Gracias, hermano. Ahí está bien, ¿verdad? ¿Listo? Bueno. Entonces, acá hay la primera cosa rota que encontramos en el caso de la mujer samaritana, y es un camino roto. Fíjense ustedes los puntos geográficos. El Señor estaba en Judea, iba a Galilea, es decir, Judea al sur, Galilea al norte y Samaria en el punto centro. Entonces, el Señor iba a Galilea y era necesario que Él pasara por Samaria. Pero ¿sabe qué hacía la gente del común? Para obviar pasar por Samaria, prefería irse por el camino del este, siendo más largo, para poder saltar Samaria. No querían pasar por Samaria. Otros, mucho más osados, se iban por el oeste, un camino mucho más largo, pero no querían pasar por Samaria. La gente estaba buscando pasar al otro lado sin pasar por Samaria. Ellos estaban haciendo un camino roto. Pero ¿sabe una cosa? El Señor no era así. Hermanos, el Señor no es como los seres humanos. ¿Cierto, hermano? El Señor le era necesario pasar por Samaria. El Señor pudo haberse ido como buen judío que era, para no contaminarse con las inmundicias que practicaban los samaritanos. Prefería irse por el este. No importa que fuera más largo el camino, pero por no pasar por Samaria o por el oeste. Pero ¿sabe la cosa? Como el Señor no es como nosotros, el Señor pasó por Samaria. El Señor no lo sabe todo. El Señor sabía que había una mujer allí necesitada y que había muchas personas necesitadas. Pero el Señor nos está dando una lección, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros mismos
hemos creado un camino paralelo al camino que yo debo transitar. Rompemos el camino. Mira, ¿sabe una cosa? Quiero hablar de alguien que conocí, un hermano, y por nombre le voy a poner el Bigotón, pero por respeto a su nombre, de pronto me ven en el video, ¿verdad? Y el hermano, el Bigotón, realmente él era un problema, hermano. Él era un problema. El hermano, todo era un problema. Todo era un problema. A todo le buscaba un problema. ¿Y sabe qué era fastidioso? Ver al hermano, encontrarse con el hermano de frente. ¿Y sabe qué hacía yo? Me iba por el este y me iba por el oeste, muchas veces, para no encontrarme con el hermano, que era el problema. Eso fue una lucha, hermano. Una lucha. Hasta que yo mismo encontré la solución al problema. Y yo mismo decidí pasar por Samaria. Y yo empecé a saludar al hermano. Y lo saludaba. E iba yo a saludar al hermano. Sin importar que él era un problema, porque lo era. Yo iba y saludaba al hermano. ¿Y sabe qué? Que hasta tuve contacto con el hermano. De acercarnos. Contacto, hablo fuera del entorno de la iglesia. Y el hermano me contó tantas cosas en su vida. Después yo entendí por qué el hermano era así. Hermanos, problema resuelto. El Señor sanó. Cerró el Señor el camino del este y cerró el Señor el camino del oeste y dejó solo el camino que atravesaba Samaria, el cual yo debía pasar. Y lo pasé, hermano. Hermano, si usted está en la misma situación que pasé yo, no huya por el este, no huya por el oeste. Probablemente hayan personas que no hagan lo mismo que yo, hermanos. Probablemente hayan personas que hagan cosas diferentes a las que yo hago. Pero, hermanos, el Señor no pensó así. Le era necesario pasar por Samaria. Un camino roto. Pero quiero ver también versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Fíjense bien. Estaba allí el pozo de Jacob. Aquí quiero ver un pozo roto. Vamos a ponerle por nombre. Un pozo roto. Había una heredad allí. Una herencia. Hermanos, y había una disputa allí por la herencia. La samaritana decía, mi padre Jacob. Los judíos decían, Jacob era nuestro padre. Y la Biblia dice que la heredad se la dio Jacob. Se la dio Jacob a José, su hijo. Creo que más razón tenían los judíos, ¿verdad? De los samaritanos era una mezcolanza. Habían perdido toda la gente, todas sus genes, todos sus árboles genealógicos la habían perdido. Pero hay un pozo roto allí. ¿El pozo es mío o el pozo es tuyo? ¿De quién era el pozo? Hermanos, muchas veces hay cosas que dividen. En este caso era una herencia. Yo les quiero decir algo, hermano. En mi familia se vio esto también. Un caso de una herencia. Cuando la familia estaba unida, cuando la familia tenía comunión, cuando la familia tenía hermandad, cuando la familia tenía cercanía, un día mueren ciertos de la familia y quedó una herencia en disputa. Ahora la familia se fraccionó porque unos pensaban una cosa y otros otra, porque unos querían algo y los otros no. Hermanos, a veces en la familia hay fracturas y hay divisiones y hay contiendas y hay pleitos. ¿Y qué debemos hacer? Debemos ir por el camino, pero debemos llegar a donde está el problema. El Señor pudo haber seguido por otro lado y saltar el problema que eran esos samaritanos allí. Ese era el problema, los samaritanos. Pero el Señor no saltó el problema. Hay que enfrentar el problema. A veces en tu familia, probablemente no necesariamente sea una herencia. Probablemente en tu familia hayan otro tipo de disputas,
otro tipo de conflictos, otro tipo de interés. Y están en juego. Pero ¿qué vale más, hermano? La heredad, la herencia, o la paz, como dice el hermano. Aquel hombre se fue en paz, la tranquilidad, la paz, hermano. Miren, mi papá tenía una finca. Y esa finca, en teoría, nosotros éramos los herederos, los hijos. Pero un día mi papá tuvo problemas con la finca. Eran momentos del hambre en Venezuela, cuando se estaban comiendo el ganado, se estaban metiendo a robar. Mi papá vivía en la ciudad, no vivía en la finca. El señor de la finca ya no podía con tantos problemas, mi papá menos podía. Mi papá nos reúne y nos dijo, ¿qué hacemos? Hay que vender la finca. Mi papá empezó a pedir una cantidad justa, nadie le daba. Bajó. 20 hectáreas de terreno, la vendió, le estoy hablando hace varios años atrás, en $3,000. Yo pude haberle dicho a mi papá, estás loco, esa es mi herencia. Estás loco, papá, ¿cómo vas a vender mi herencia? Mi papá lo único que me dijo fue, es mi paz, es mi paz. Lo apoyamos, pero hermanos, en pequeñas cosas pueden haber problemas en la familia y el Señor nos dice, hay que resolver el problema. Ahí está una heredad de problemas, el pozo roto. Pero ¿sabe una cosa? Hasta el día de hoy, desde esa época que el Señor está hablando allí, que estaba un pozo de agua viva, hasta el día de hoy usted va a Jerusalén y allá hay un pozo, o cerca allá de Jerusalén, la región de Samaria, ya está el pozo, todavía permanece el pozo y todavía tiene agua el pozo, hermano. Mira, el agua nos habla de la palabra. Tú necesitas, hermano, ser curado, ser sanado. La palabra es lo que puede curarte. Probablemente mis palabras te van a herir, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no te va a herir. Continúo con otra cosa rota. Ahora vamos a ver un tiempo roto. Fíjense ustedes, versículo 6. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Por qué quise poner esto como un tiempo roto? Bueno, un día me levanté a predicar y dije que la hora sexta eran las 12 del mediodía. Y yo estaba trazando mi mensaje con las 12 del mediodía. Y ese era el mensaje que yo tracé. Luego un hermano me dijo, Samuel, yo no pienso como tú. Yo pienso que allí no es las 12 del mediodía, la hora sexta, sino las 6 de la tarde. Bueno, yo le dije al hermano, voy a investigar. Al fin y al cabo, después de haber investigado ambas posiciones, tienen base, digamos, ¿sí? Puede ser que yo piense todavía que eso es las 12 del mediodía. Puede ser que mi hermano piense, son las 6 de la tarde. Pero el hermano y yo no rompimos el tiempo. Aunque el tiempo ya está roto, digamos, hay una unión entre el hermano y yo, entendiendo, él piensa diferente a mí. ¿Sabe? Eso pasa en la iglesia, hermano. Muchas veces yo pienso diferente a otro hermano. Pienso diferente a otro hermano, pero ese tipo de posiciones y ese tipo de forma de pensar diferente a otros hermanos no debe formar divisiones. En amor yo debo entender al hermano y su posición, de igual forma usted, hermano, en amor debe tratar de tolerarme, ¿verdad, hermano Eli? Hermano Eli y yo tuvimos también ciertas disputas, ¿verdad, hermano? Pero en amor nos tratamos de tolerar lo que él piensa y lo que yo pienso. Ahí hay un tiempo roto. Yo quiero pensar en las 12 del mediodía y quiero pensar en la hora donde todos huyen del sol. Todos huyen del sol. Y quiero ver a esa mujer allí en el pozo sola. Y el Señor está atacando una necesidad en la mujer.
¿Cuánta necesidad tiene usted? ¿O no? ¿Tiene o no usted alguna necesidad? ¿Tiene algo algún tipo de problema? ¿Es usted perfecto? No, todos tenemos algún tipo de necesidad. Y muchas veces necesitamos al Señor en nuestras vidas. Usted dirá, pero hermano, yo lo tengo, porque yo recibí al Señor en mi vida. Sí, hermano, usted tiene al Señor como su Salvador, pero muchas veces se rompe la comunión con el Señor por cosas que tengo yo, y ese que es mi Señor, entonces resulta que lo estoy cambiando por otro. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando, hermano? A veces hay necesidades y debemos ir a las 12 del mediodía, a la hora de soledad, allí con el Señor. Pero quiero ver otra cosa rota. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Ahora bien, versículo 9. La mujer samaritana, ahora voy a saltar a otro versículo para que vean la relación. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Aquí quiero ver una tradición rota. Yo no sé cuántas veces a usted le ha costado y inclusive ha tomado como pecado hacer algo que usted no hacía, pero que no es pecado, sencillamente porque a veces tenemos conceptos en nuestras mentes, hermano, y cosas que practicamos y cosas que hacemos que creemos que si lo dejamos hacer es pecado. No, no es pecado. Es sencillamente como tenemos arraigado eso, nos cuesta dejarlo. Y entonces cuando lo dejamos, puede ser un problema. Pero resulta, ya con ustedes, hermano, que el Señor Jesús rompió una tradición. Un rabino no podía juntarse con una mujer. No podía. Pero ya estaba el rabino, el maestro Jesús. Estaba con una mujer. Yo no quiero decir, hermano, que bueno, estamos libres pues ahora para ir a estar con cualquier mujer y hablar solo con ella. Evidentemente no, o sea, hay que ser conscientes, prudentes en todo este tipo de cosas. Lo que quiero ir, hermano, a donde quiero ir es que hay cosas que debemos desprendernos de ellas, que no son dañinas, pero nosotros las tenemos como dañinas, como pecado. El Señor, una tradición, la pasó por alto, ¿saben? La pasó por alto. La gente se maravilló de que lo vieron hablando con una mujer. Ahí hay una tradición rota. Y por último, vamos a ver una vida rota. Versículo 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ya quiero decir, hermano, que muchas veces nuestro dedo o nuestros dedos señaladores empezamos a señalar el hermano, fulano, fulana, los hermanos, y empezamos a señalar y a juzgar. Es que el hermano hace esto, y es que el hermano hace aquello. Y empezamos a señalar y a juzgar y a juzgar y a juzgar. Y es que la Biblia nos condena el juzgar, hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que juzgáis seréis medidos. Hermanos, pero el Señor, si usted se fija, la diferencia entre el hombre y el Señor no juzgó, pero el Señor le dijo, 5 maridos ha tenido, y el que ahora no es tu marido. El tema es que quien le estaba juzgando era el Señor, hermano. Era el Señor. Si nosotros fuéramos como el Señor, probablemente nuestras palabras caerían como un bálsamo en sus vidas, hermano. Pero muchas veces herimos con las palabras, herimos con nuestros dichos, herimos con lo que hacemos, herimos como miramos, herimos como actuamos. Pero el Señor no es así. El Señor, si te va a juzgar, lo va a hacer, pero Él sabe hacerlo.
Entonces, hermanos queridos, varias cosas rotas que nos enseña la mujer samaritana. Ojalá podamos aprender de esta mujer, del Señor, de su compasión, de su amor, de su entrega, no importándole tantas cosas que habían. El Señor quiso ganar a esta mujer, y esta mujer pudo darle por lo menos 3 calificativos al Señor Jesús. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Profeta. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál? Profeta es uno. ¿Cuál es el otro? Hemos de esperar al Mesías. ¿Y el otro? Ya no creemos por tu dicho, creo que dice, sino que creemos que eres el Salvador del mundo. 3 calificativos que esta mujer, en una corta conversación con el Señor Jesús, descubrió del Señor Jesús. Entonces vamos a hablar.